Hola a todos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes después de varios meses de no dar mensajes a través del canal, a través de videos como lo estaba haciendo en meses anteriores. Pues estoy de regreso. La realidad es que estos meses no han sido de no hacer este tipo de contenido, sino pues han sido meses donde los he podido compartir de otras maneras, en otros medios, y que la verdad han sido de mucha bendición para mí y de mucha enseñanza para poder todavía hacer más cosas, porque todo esto que se hizo en los meses anteriores, que estoy retomando, y lo que hice en este tiempo que no hice videos, pues finalmente son parte del servicio para Dios. Y bueno, hoy que retomo esto, estoy empezando con dos tipos de mensajes que quiero estar dando en el canal. Quiero continuar con los mensajes que se han estado dando, principalmente donde he estado hablando sobre valores, sobre convicciones, mensajes que van de manera integral a la familia, algunos más enfocados en los padres, otros más enfocados en los jóvenes o en los hijos. Y pues ese tipo de contenido lo voy a seguir haciendo. Hay algunos temas que ya tengo en proceso para poder compartir con ustedes, pero también quiero empezar a hacer algunos videos como este, que va a ser el primero, donde quiero compartir específicamente algún versículo, versículos o un pasaje de la Biblia que quiero compartir con ustedes y poder platicarlo y desmenuzarlo pues de alguna manera. Tanto a mí como a mi esposa nos gusta mucho el poder documentarnos, el poder escuchar diferentes pastores, predicadores, escuchar lo que nos enseñan en nuestra iglesia, los mensajes que tenemos. A nosotros, al estar siendo voluntarios y dando servicio con los jóvenes, tenemos que aprender de muchas cosas, y todo eso es enriquecedor. Pero oye, lo primero que te quiero decir y recordar es que como cristianos, y este mensaje quiero que vaya muy específico y concreto, directo para los que somos ya creyentes, es importantísimo que sí, todo esto que podemos ver y escuchar es bueno, pero lo más importante es que siempre lleguemos a la palabra. Es que estemos viendo lo que dice Dios en su palabra, viendo lo que Dios nos puede revelar a nosotros, y que en algunas ocasiones puede haber pasajes que tengan que ser muy analizados y que tengamos que siempre, en la luz de que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, poder comprenderlos. Pero hay muchísimos mensajes, y yo podría decir que la mayoría de lo que yo he leído, cuando lo veo y cuando lo aprendo de la palabra, veo que es algo directo, que es Jesús está dando un mensaje directo a través de su palabra, Dios. Y a mí me emociona conocer y leer los pasajes de Jesús, porque puedo comprobar y ver a quién estoy yo tratando de imitar, y me emociona y me da un compromiso muy fuerte el ver el amor que Él siempre mostró hacia los demás. Como Él siempre puso el amor y la manera de tratar a los otros como su primer característica. La palabra lo dice, que en esto vamos a ser conocidos como sus discípulos, en la manera en que nos amamos, en la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Pero Jesús también fue un hombre directo. Jesús fue un hombre que confrontó, y que eso pues fue parte de lo que pues un segmento, ¿verdad?, de las personas, o en específico de la iglesia de ese entonces, pues no le pareció lo que él estaba hablando. Y hoy quiero justamente platicarte de un pasaje, 3 versículos, solamente van a ser 3 versículos los que quiero comentarte el día de hoy como base. Y estos 3 versículos están en Romanos capítulo 9, en el versículo 30 al 32. Y son versículos donde, como te decía, son claros, son directos. Son versículos donde si alguien llegara a verlo o llegara a platicártelo y alguien te dice, no, eso que estás diciendo no es cierto, no es así, pues definitivamente esa persona entonces o es ignorante de lo que dice la palabra, o está cegada al momento de leerla y entenderlo de manera distinta, o no entender lo que vamos a ver ahorita. Y te decía que es muy claro y muy directo. Yo los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Siempre me gusta comparar las versiones, pero esa es algo que una que ocupo de manera muy común. Hay otras que también ocupo en diferentes situaciones, y voy a ir leyéndolo para cada versículo. Son 3 para poder ir platicando acerca de cada uno de ellos. Y en el versículo 30 voy a leer el primer enunciado, el primer fragmento, y me voy a detener ahí mismo con este primero. Y dice, Jesús está hablando y dice, ¿qué más les puedo decir? Y me detengo en esta primera frase porque me hace ver a Jesús
pues, y trato de entender su personalidad o entender cómo tú o yo aplicaríamos esa frase de una manera más moderna o actual, cuando le llegamos a platicar algo a alguien y decimos, pues, ¿qué más te digo? O sea, ¿qué te digo? Y eso denota un poco de frustración, un poco tal vez de molestia, porque algo que sabemos que tendría que estar pasando de una manera, pues no está sucediendo de esa forma. Y Jesús comienza así diciendo, ¿qué más les puedo decir? Y menciona que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Y hoy quiero hablarte de esta palabra que yo sé que la buscamos muchas veces también en nuestros círculos, donde nos relacionamos en todas las áreas, y que también la estamos buscando de parte de Dios. Te decía que este mensaje lo quiero dar de una manera muy directa para los que somos creyentes. ¿Quién de nosotros no está buscando ser aceptado por Dios? Es algo natural que vamos a buscar cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Y estos pasajes, estos versículos hablan de eso. Pero fíjense que después de dar esta frase de ¿qué más te digo? ¿Qué más les digo? Que hay pueblos donde la gente no está haciendo nada para que Dios los acepte. Y ahí es donde empieza un poco la frustración de Jesús, porque dice, son personas que conocen de Dios, que se supone que aman a Dios o lo aman, y que podrían estar haciendo algo para poder ser aceptados por Dios, pero no lo están haciendo. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que aunque estas personas no están haciendo algo para sentirse aceptados por Dios, son aceptados por Él. ¿Y por qué son aceptados por Él? Lo repito, es tal cual como lo dice la palabra, los aceptó porque confiaron en Él. Es decir, cuando alguien que conoce a Dios, que es creyente, que no está haciendo tal vez lo que a nuestra vista o a nuestro parecer tendría que ser suficiente para ser aceptados, pues déjame decirte, y otra vez lo comento, lo está diciendo la palabra, tú y yo estamos equivocados, porque la palabra está diciendo que estas personas fueron aceptadas por el simple hecho de haber confiado en Él. Y continuamos con el segundo versículo, y dice el versículo 31, en cambio, los israelitas, su pueblo, el pueblo de Jesús, estas personas que si los otros pueblos creían en Él, estos todavía son más especiales. En cambio, los israelitas fueron rechazados. Y aquí está la primera pausa, la primera coma, y me detengo. Pues, ¿qué pasa aquí? Está diciendo que los otros pueblos que conocían de Dios y que no hacían nada para ser aceptados por Dios, fueron aceptados porque confiaron en Él. Pero lo primero que comenta de su pueblo escogido, es que fueron rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Y lo menciona aquí claramente, dice, porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Por qué este pueblo, que era un pueblo escogido por Dios, que era un pueblo también que Dios amaba, que Jesús amaba, por qué estos fueron rechazados? Fueron rechazados, dice, porque querían cumplir la ley para sentirse o verse aceptados. Cumplían las reglas, cumplían las normas, cumplían los formatos, no porque en su corazón estuviera el deseo de hacerlo, sino porque ellos creían que así es como iban a ser aceptados. Y eso lo podemos ver en el transcurso de la Biblia y de los pasajes donde podemos ver la vida de Jesús. Específicamente cuando se refiere a estas personas, pues son a los fariseos, a los religiosos, a las personas que vivían solamente conforme a la ley. Y podemos saber y recordar esos pasajes donde justamente cuando los fariseos realizaban una buena acción, pues lo que hacían era tocar la campana lo más fuerte que podían para que todos voltearan y se dieran cuenta que estaban haciendo algo para ser aceptados por Dios y ser aceptados por bien vistos por el pueblo. Hoy, por supuesto que podríamos cambiar la campana por algún artefacto o alguna herramienta que tenemos hoy en día para poder comunicar cosas, y donde a veces esa campana ya no es la misma, pero sigue siendo la misma acción de poder llamar la atención para que todos vean lo que estamos haciendo y creer que así somos aceptados. Y en el peor de los casos, enseñar
que esa es la manera en que estamos siendo o que podemos ser aceptados por Dios. Y si en este momento tú empiezas a decir, ¿cómo te atreves a decir esto? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando la palabra. Estoy leyéndote unos versículos directamente de la Biblia y de lo que Dios está diciendo. Su pueblo escogido, Israel, a diferencia de los otros pueblos que no hacían nada para sentirse aceptados, fueron rechazados. Fue rechazado ese pueblo, porque esas personas cumplían la ley solo para sentirse aprobados por Dios y no porque lo estuvieran haciendo de corazón. Y en el tercer versículo, pues enfatiza lo que habló en el primero, en el segundo versículo, y en el 32 enfatiza lo que acaba de aclarar en el 31. Y en el 31 hablaba de que fueron rechazados. El 32 lo comienza diciendo, ¿y por qué no fueron aceptados? Pues es lo mismo. Ser rechazado es ser no aceptado. Y dice, porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Y mira, si tú de repente has pensado, has creído o te han dicho que el simple hecho de que tú hayas confiado en Él, ¿y a qué nos referimos con haber confiado en Él? Haberlo recibido en nuestro corazón, haber sido salvos, haber nacido de nuevo, invitar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Eso es confiar en Él. Eso es creer la promesa que Él nos está dando, la invitación y la promesa de la vida eterna. Si en algún momento tú has creído que después de eso hay algo necesario para ser aceptado por Dios, déjame aclararte que no es necesario nada más. Claro que cuando nosotros hacemos esto, entonces nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de actuar, tiene que cambiar por consecuencia. Tiene que haber en nuestro corazón un deseo de hacer cosas para poder agradar a Dios. Pero es distinto tratar de vivir una vida que sea agradable a Dios a estar viviendo una vida donde queremos ser aceptados por Dios con lo que hagamos. Y lo está diciendo aquí. ¿Por qué fueron no aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían. Por lo mucho que hacían, querían sentirse aceptados, y quienes no hicieran lo mismo que ellos, los condenaban. Y les decían que no iban a ser aceptados, lo cual, lo dice estos versículos, es una mentira. Pero fíjense la última línea de este tercer versículo, que aquí es algo de lo que hablaba de la personalidad de Jesús y lo que Él vino a enfrentar. Y dice, por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Definitivamente, como lo vemos con otras historias, pasó con esta, donde Jesús confrontó, donde Jesús vino a mover las tradiciones, las costumbres que la ley decía, y esas costumbres, esas tradiciones son humanas. En otro video te voy a hablar acerca justamente de un pasaje que habla de las tradiciones y de cómo distorsionamos lo que Dios quiere realmente por esas tradiciones. Pero aquí está terminando diciendo que Jesús fue un estorbo para estas personas religiosas, fariseas, que hacían las cosas para poder sentirse aceptados, y que obviamente si ellos lo hacían de esta manera, pregonaban o enseñaban que eso es lo que tenía que hacer el pueblo, cuando no era real, cuando eso no era lo que Dios estaba pidiendo. Y tan así fue Jesús una piedra de tropiezo, un estorbo para ellos, que, bueno, hago alusión a que esta semana vamos a celebrar la Semana Santa. Como cristianos es una de las dos fechas más importantes que tenemos, y la celebramos sabiendo lo que pasó, el sacrificio por amor que hizo por nosotros. Pero eso vino derivado justamente de que estas personas religiosas, fariseas, que vivían conforme a la ley solamente para poder llamar la atención de los demás o recibir la aprobación de los demás y creer que así podían ser aceptados por Dios, no solamente quisieron eliminar el estorbo de Jesús de que no siguiera enseñando, ¿no? No fue que se pusieron de acuerdo para ver cómo lo podían alejar de esa zona y que se fuera a otra parte del mundo a enseñar lo que estaba enseñando. No, tal fue su celo, tal fue su molestia de lo que Jesús estaba enseñando, distinto a sus costumbres, que lo que planificaron no fue atraparlo y alejarlo, fue matarlo. Y así lo hicieron. Pero esto
no se detuvo con lo que hicieron al matar a Cristo y que Él después resucitó, sino que eso fue lo que provocó que naciera en lo que hoy creemos. Y que si nos ponemos a pensar en esto, si Jesús vino a luchar y a confrontar esto, se entendería que cuando Él murió, resucitó y nació el cristianismo y los discípulos empezaron a difundir el evangelio de Jesús, pues esto tendría que haberse eliminado, ¿no? Que el pensar que somos aceptados por lo que hacemos ya no existiría en la iglesia cristiana, pero tristemente sucede. Tristemente estos fariseos que existían anteriormente siguen existiendo hoy. Como lo dije hace un momento, puede ser por ignorancia de lo que dice la palabra, porque simplemente tienes que voltearte a lo que dicen estos versículos, o porque no hay entendimiento por más claro que es el mensaje que se está dando, o por las costumbres que se están llevando, o que lo que estamos pensando, que donde buscamos aprobación más bien de las personas y no de Dios, estamos confundiéndonos o confundiendo a otras personas. Pero yo te acabo de leer lo que dice la palabra. Te acabo de leer versículos que específicamente hablan de manera muy clara, muy directa, que Jesús te acepta y que Dios te acepta por el hecho de que confiamos en Él. Yo te quiero decir para terminar este mensaje, claro que tú y yo, al momento de ser y recibir esa aceptación, como no la tenemos de nadie más, tenemos ese corazón para poder hacer cosas para Dios. Tenemos ese corazón de querer vivir agradando a Dios, arrepintiéndonos de las cosas que nos hemos equivocado, tratando de cambiar esos hábitos que tuvimos que no fueron los correctos, yendo directamente con Él cuando de nuevo nos equivocamos, ahora que lo conocemos. Pero déjame recordarte, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que nada de esto hace que dejes de ser aceptado, ni nada de lo mucho o poco que hagas, que lleves a cabo en tus acciones, va a hacer que Él te acepte más. Fuimos simplemente aceptados. Y este último versículo te lo quiero leer en dos versiones más en la palabra de Dios para todos, donde dice ¿por qué? Es refiriéndose a por qué no fueron aceptados. Porque no la perseguían por la fe, sino por las obras, es decir, la ley. ¿Por qué no fueron aceptados? Porque la ley la perseguían no por fe, sino por obras, por querer ser premiados por lo que estaban haciendo. Y dice tropezaron en la piedra de tropiezo. Y también hay otra versión donde dice ¿por qué? Pues porque al prescindir de la fe y apoyarse en el valor de las propias acciones, terminaron por tropezar en aquella piedra. No podemos pretender ser aceptados o pensar que somos aceptados por el valor de las acciones que llevamos a cabo. El fruto de haber conocido a Jesús, de haberlo aceptado, tiene que verse en nuestras vidas. Pero cuando el motivo de las acciones, el motivo de lo que se hace, es creyendo que esa es la forma de ser aceptados, estamos haciéndolo de una manera equivocada. Y quiero terminar rápidamente comentándote dos versículos que tienen que ver con esto y pueden ser complemento para finalizar. Uno es Romanos 2:29, en este mismo libro de la Biblia, y dice: una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Cuando tú y yo decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, definitivamente tuvimos un corazón transformado. Y ese corazón transformado debe de provocar que estemos buscando siempre únicamente la aceptación y la aprobación de Dios, no de la gente. Y el último versículo que quiero compartirte es Gálatas 1:10. En la traducción lenguaje actual te lo voy a leer y dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con ellos. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. ¿Y por qué dice este versículo que si nosotros estamos buscando que la gente apruebe lo que decimos, que estamos buscando quedar bien con las personas, ¿por qué ya no seríamos seguidores de Cristo? Por lo que acabamos de leer en los otros versículos. Porque Jesús firmemente se opuso a esa manera de actuar y de pensar frente a los fariseos. Porque Él fue una oposición para eso y para que eso cambiara. Y termina este versículo, Gálatas 1:10, diciendo: para mí lo importante es que Dios me apruebe, que Dios me acepte. Y si Dios te ha aceptado por confiar en Él, te invito a que vivamos una vida de agradecimiento,
Una vida donde, como lo dije al principio, lo dice la palabra, la primera característica o en lo primero que vamos a ser conocidos, que somos sus discípulos, es en el amor que nos tenemos unos a otros. Esa es la primera característica, la principal que debemos de tener al nosotros decir que estamos replicando o queriendo vivir, replicando el ejemplo de Jesús. Así que no hay nada más que hacer para ser aceptados. Tienes una vida donde vas a poder hacer muchas cosas, así como yo, para poder agradar a Dios y poder ser de bendición y servir a otras personas. Y te digo un ejemplo para finalizar. Si ahorita yo estoy aquí en mi casa y escucháramos unos disparos en la calle y saliéramos a ver quién está ahí, qué está pasando, y encontráramos una persona en la banqueta que fue herida de bala y vemos evidentemente que va a fallecer en ese momento, por supuesto que vamos a compartirle, por supuesto que vamos a ofrecerle, no de nosotros, sino que pueda tener salvación y que acepte a Jesús en su vida en ese momento. Imagínate que pasa y segundos después él muere. Esta persona fallece y se presenta delante de Dios. Estoy seguro que vas a saber conmigo que cuando él se presente ahí, a segundos de haberse vuelto creyente o de haber aceptado, a segundos de haber confiado en Jesús, no le van a decir, oye, ¿sabes qué? Nada más que te vas a tener que regresar, o ya no hay manera que te regreses, pero tampoco vas a poder pasar. No, la verdad es que no te vas a poder quedar aquí delante de la presencia de Dios porque acabas de ser creyente. Acabas de empezar a confiar en Él, y la realidad es que para que puedas llegar aquí y ser aceptado aún tienes que cumplir este requisito y pasar por esto y pasar por esto. Cuando cumplas con esas cosas, vas a ser aceptado y puedes regresar aquí para poder ser bienvenido. Eso no sucede. La realidad es que la salvación la tenemos, y tú y yo tenemos la bendición de vivir una vida hoy donde no recibimos a Jesús en una circunstancia de ese tipo. La recibimos teniendo una vida por delante, una vida donde sí vamos a poder esforzarnos por agradar a Dios. Vamos a poder tener de nuestro lado la dirección de Él, su enseñanza, su amor para salir adelante y vencer todas las situaciones que tenemos. Pero ya no hay nada más que tengamos que hacer para ser aceptados. Te doy gracias por escuchar este mensaje y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.